Hoy vamos con el protagonista de la que quizá es la primera gran falsedad enorme aeroespacial de todos los tiempos, que es pues la historia de Gero Otto Fischer, ¿no? Especie así como de primer cosmonauta, ¿vale? Vale, que apareció en un periódico, bueno, de todo el mundo en un momento, pues claro, en el que la ingeniería empezaba a producir los primeros cohetes con pretensiones, pues claro, de alcanzar las capas altas de la atmósfera. Y bueno, pues a mediados de los felices años 20, pioneros como Robert Goddard, que era un físico norteamericano al que bueno, se le atribuye incluso la creación del primer cohete de combustible líquido, pues por ahí desarrollaban pues esos ensayos aeroespaciales con los que conseguían resultados tan humildes que hoy, pues bueno, al contemplarlos solo podemos la verdad que sonreír, ¿no? Y en 1926, Goddard, una inspiración para la NASA, que bautizó con su nombre a su primer centro de investigación, había hecho una prueba en Massachusetts, pues bueno, con la que había logrado que el aparato de su creación volara unos 60 metros, alcanzando una velocidad cercana como a los 120 kilómetros por hora. Bueno, y al otro lado del Atlántico, en el verano de 1930, un grupo de científicos alemanes, entre los que se encontraba pues, un jovencísimo Werner von Braun, pues se las apañó para conseguir que un cohete volara durante unos 90 segundos y solo unos meses antes la naciente investigación aeroespacial germana pues había perdido al que hasta entonces había sido uno de los más importantes exponentes, que era Max Ballier, un físico austriaco pues extremadamente popular por aquel entonces, que había pues publicado libros de divulgación científica y ciencia ficción pues de gran éxito, ¿no? Como una especie de H.G. Wells centroeuropeo, vamos. Ballier había muerto al explotar el motor de su coche pues mientras experimentaba con un combustible para uno de sus proyectos. Pues bueno, la Verein für Raumschifffahrt, perdón por mi alemán, o bueno, o la VFR, ¿vale? Que sería algo así como la Asociación Alemana para el Vuelo Espacial, de la que era fundador pues ese mismo fallecido Ballier, era muy activa a pesar de que no disponía de fondos y pues de carecer casi totalmente de infraestructura, pero para aquel entonces desarrollaba pruebas rudimentarias que aparecían publicadas en periódicos pues, de toda Europa, desde por ejemplo un solar al noroeste de Berlín, que le habían cedido pues, las autoridades en mayo del 1931, pues aquel grupo de pioneros consiguió que uno de sus aparatos se elevara hasta los 700 metros. Y a pesar de no conseguir éxitos mucho más notables, la cuestión es que cuando Hitler pues ya accedió al poder en enero del 33, aquel programa de investigación aeroespacial pues despertó tan vivamente su interés que acabaría viendo un desarrollo tan importante como para que los cohetes V2, que fueron los primeros misiles balísticos de la historia, fueran capaces de aterrorizar Inglaterra tras volar más de 300 kilómetros apenas una década después. Y fue un 11 de octubre del año 33, Reinhold Tilling, que era pues otro ingeniero alemán pues cuyas investigaciones respaldaba un acaudalado industrial, probablemente sería Fritz von Opel, pues fallecía al saltar por los aires al laboratorio en el que bueno, trabajaba intentando construir un cohete capaz de cruzar el Canal de la Mancha. Y lo que llamó poderosamente la atención de los rotativos ingleses, un hecho en verdad que sugiere que quizás nunca los británicos terminaron de fiarse de sus vecinos teutones, ¿vale? La cuestión es que en ese clima informativo que había, solo 18 días después, uno de ellos, que era el Sunday, Sunday Review, creo que se llamaba, publicaba otra inquietante noticia. Y es que, claro, un cohete alemán tripulado había alcanzado los 10.000 metros y había volado durante más de 10 minutos antes de que su piloto saltara en paracaídas. ¿En paracaídas? ¿Paracaídas? En paracaídas. Ese paracaídas yo no sé de dónde lo ha sacado, pero bueno, resulta un insulto bastante gracioso, ¿no? Perdón, Jesús, paracaídas, Dios mío de mi vida. Bueno,
a lo que estaba diciendo yo. El primer astronauta, según la historia alternativa de la era espacial, el piloto de aquella máquina sobrecogedora de unos 8 metros respondía al nombre de Otto Fischer, hermano pues del ingeniero diseñador del aparato que era Bruno Fischer, ¿vale? La noticia pues daba cuenta de una prueba pues súper hiper secreta, ¿no? Que se había llevado a cabo desde la isla alemana de Rügen, al sur del Báltico, y a la que lógicamente no se había invitado pues a ningún medio de comunicación, a pesar de que parecían estar muy al corriente de sus detalles. Pues Fischer, que supuestamente había regresado a la Tierra pálido y mareado, muy mal, pero sonriente, pues había declarado, eso sí, no se sabe exactamente a quién, ¿vale?, que sus sensaciones habían sido tremendas, que había llegado a perder el conocimiento durante unos segundos debido a la enorme aceleración y que cuando volvió en sí, vio el altímetro marcando 32.000 pies. Y bueno, pues todo eso, claro, en medio del calor abrasador de la cabina, protegida por un suelo de amianto, vaya usted por Dios, Fischer decidió que había llegado el momento de saltar en paracaídas cuando unos segundos después observó que el cohete perdía empuje y comenzaba pues ya a caer poco a poco. La noticia causó pues bastante sensación, se pueden imaginar, y fue reproducida en periódicos franceses, suizos, italianos, naturalmente, por supuesto, alemanes, que se hicieron ecos de la historia, a pesar de no haber contrastado ninguno de sus extremos. Claro, toda esta noticia era como demasiado fascinante para detenerse, ¿no?, en esa clase así de detalles. Bueno, llegó incluso a los Estados Unidos y se publicó en un periódico de Boston con tanto éxito como Wonder Stories, una de las revistas pioneras de la ciencia ficción. Y bueno, pues esto muy acertadamente la publicó en su edición del año 34. La cuestión es que hubo alguien a quien todo aquello pues no terminó de cuadrarle. Dice, no, esto me suena a mí muy raro, ¿no? Y Willy Ley, que era un joven científico muy brillante, que era también muy admirador de la obra de Julio Verne, y se abría pues paso poquito a poco por entonces como divulgador a través de artículos en revistas científicas, pues tras publicar un libro pues de cierto éxito sobre las posibilidades de la exploración espacial. Y bueno, pues este señor no lo había visto nada claro. Y se puso a investigar y puestos a investigar, ya que estaba, descubrió que en los archivos de la VFR no había ningún rastro de ese proyecto, además de nadie llamado Otto Fischer, ni Bruno, ni nadie, ¿no?, que era supuestamente el supuesto diseñador y hermano pues del astronauta. Eso sí, figuraban en la lista de miembros de la asociación y algunos de los cuales pues él sí conocía personalmente. Y entonces, intrigado por esta cuestión, Willy Ley dirigió una carta al periódico que en Inglaterra había publicado la noticia y por escrito se le contestó lacónicamente que la información procedía de una fuente muy fiable, concretamente de un corresponsal del Refire en la costa báltica del norte de Alemania, ¿no?, una zona rural donde ni siquiera había corresponsales de prensa alemanes y en la que Willy Ley pues tenía la certeza de que no había por entonces nada tan interesante como para que un periódico extranjero hubiera destinado a uno de sus redactores con la misión de cubrir un asunto que pues por lo demás constituía un secreto de Estado, que toda vez que también se decía que había auspiciado por el Reichswehr, o sea, el mismísimo Ministerio de Guerra alemán. Para colmo, es que la noticia señalaba que el cohete había comenzado a perder impulso cuando su piloto observó que el altímetro marcaba 32.000 pies, un detalle más que sospechoso, toda vez que la altitud en Europa continental se mide en metros o en kilómetros, y que solo un ingeniero del mundo anglosajón hubiera incorporado un indicador de altura en una unidad de medida tan genuinamente británica. También informado sobre la actividad y los desarrollos aeroespaciales de la VFR como el mejor, pues tras haber colaborado personalmente con el mismísimo Max Valier en alguna ocasión, pues, o ser propuesto para formar parte del equipo científico que asesoró al director del cine alemán Fritz Lang en su película La mujer en la luna, que es Frau im Mond, a cuyo estreno en Berlín, que fue en octubre del 29, pues asistió a Willy Ley
otros detalles técnicos, ¿no? También como el aislamiento de la cabina del piloto a base pues, de amianto o los sistemas de propulsión descritos en la noticia que tampoco le convencía. Lo cierto es que ni siquiera le sonaban, ¿vale? Aún así es verdad que quiso asegurarse y pues al leer en un periódico que el presidente de la estadounidense Cleveland Rocket Society, que era Ernest Loebel, había validado el experimento, le escribió para pedirle detalles que no era capaz de hallar en ninguna parte. Su respuesta fue meses después y fue tajante, ¿no? En un tono pues poco amable, Loebel tildó todo de historia absurda con la que no estaba dispuesto a perder el tiempo y aseguró que jamás en su vida había oído hablar de aquello. Willy Ley, que lúcidamente abandonó Alemania por su condición de judío en el año 35, jamás consiguió encontrar evidencia alguna de que aquel lanzamiento se produjera, de lo que se deduce que no fue sino una invención. ¿Vale? No obstante, la historia tenía una base hasta cierto punto real, ¿vale? Porque hoy sabemos que hubo pues efectivamente un proyecto para el desarrollo de un cohete tripulado en el 33, 28 años antes de que la especie humana pues pudiera colocar a uno de sus miembros en órbita, ¿no? Un ingeniero llamado Mengerin, que vivía en Magdeburgo, intentó convencer a las autoridades de la ciudad para que patrocinaran el proyecto. Y por difícil de creer que parezca, la cuestión es que Mengerin creía que no vivimos sobre la superficie de un planeta, ¿no? Sino en el interior de uno más grande. De manera que enviando un cohete pues, pilotado hacia arriba, tras llegar eso a una altura determinada, chocaría con la capa superior que nos rodea. Quizás, pues, preocupadas por la lluvia de cascotes que seguiría el rompedor evento aeroespacial, es fácil, la verdad, imaginar pues, que las autoridades de la ciudad no tuvieron pues, mucho interés en el proyecto, aunque es verdad que sí les atrajo la idea de que un cohete llevara su nombre. De manera que, amablemente, despacharon pues, al lunático de Mengerin y contactaron con Rudolf Nebel, un ingeniero bien relacionado con el régimen nazi, que llegó a ser presidente de la VFR y con el que Willy Ley jamás pues, tuvo una buena relación. Nebel aceptó el encargo, se comprometió a desarrollarlo y llegó a recibir unos fondos de alrededor de 15.000 marcos. Pero el problema es que su cohete, de unas características muy similares a las que daba la noticia falsa, pues fue un fracaso total. Y sin ser capaz pues, de elevarse más allá de unos pocos metros, o sea, tras varios incluso intentos infructuosos, es que fue finalmente desechado porque no se podía, ¿vale? Todo parece indicar que el autor pues, de este bulo muy probablemente fuese un periodista británico, quizás fuese William J. Makin, tras tener acceso pues, a alguna información relacionada con el proyecto de Mengerin y los trabajos de Nebel, pues a todo esto que tuvo que dejar volar su imaginación, o sea, hay que decir que es de una riqueza extraordinaria, ¿vale? Aún en el año 35, 2 años después, publicaría la revista inglesa Pall Mall una entrevista con el astronauta alemán Otto Fischer realizada en las instalaciones de la VFR. El problema es eso, otro más. No es solo que el entrevistado que no existía, sino que en esas fechas el encuentro hubiera sido imposible, dado que la Asociación Alemana para el Vuelo Espacial había pasado a mejor vida tras ser desmantelada por un régimen nazi que de la noche a la mañana pues centralizó toda investigación relacionada con esa clase de ingenios voladores y la enfocó pues exclusivamente a fines militares. Hitler y sus colaboradores pues hoy está claro que más que soñar con cohetes tripulados solo pensaba en misiles. Bueno, pues espero que les haya gustado y nada, nos vemos el próximo día. Hasta luego.